El deseo humano de saber qué pasó es irresistible, pero a pesar de los esfuerzos de historiadores e investigadores, la historia está plagada de misterios. En este video, que es la parte 1 de esta sección, vamos a echar un vistazo a los misterios más desconcertantes de la humanidad, que quizás hayan pasado desapercibidos, desde crímenes sin resolver, tumbas ocultas, maldiciones y barcos desaparecidos. Los historiadores han resuelto grandes misterios desde tiempos remotos, como el de los jeroglíficos egipcios o el de los orígenes de la humanidad, pero hay otros muchos como los que se encuentran en esta lista para los que no hay respuesta. Ninguno de estos misterios ha sido resuelto de manera definitiva, llevando a las personas a pensar en lo paranormal para explicarlos, así que prepárense para escalofríos y misterios que tienen más preguntas que respuestas. Número 1. La historia del Mariceleste, un barco mercante estadounidense, es uno de los grandes misterios de la historia. El barco fantasma fue encontrado en el Atlántico cerca de las Islas Azores en 1872, pero lo que se encontró a bordo fue una gran sorpresa. El barco estaba en perfecto estado, las posesiones de los pasajeros se encontraban ahí y todo estaba en su lugar. Además, se encontró también una bomba desmontada en una de las bodegas del barco y faltaba un bote salvavidas, pero nadie sabía qué había pasado con la tripulación o qué les obligó a abandonar el Mariceleste, dejando atrás todas sus cosas. El misterio y la falta de pistas y respuestas dieron pie a la llegada de muchas teorías de conspiración sobre lo que había sucedido, con algunas personas hablando sobre monstruos marinos o sobre un posible miedo a que sucediera un accidente con la carga que transportaban. El barco llevaba un cargamento de alcohol. El barco, junto con el capitán Benjamin Briggs, su esposa e hija y una pequeña tripulación de no más de 10 personas, zarpó del puerto de Nueva York el 7 de noviembre de 1872, con la esperanza de llegar a Génova, en Italia, algunas semanas después. En el camino, el Mariceleste se enfrentó a condiciones complicadas, pero el capitán escribe en su bitácora que todo marchaba bien y que esperaban que todo saliera de acuerdo al plan, pero eso se convirtió en su último registro. La entrada era el 25 de noviembre y fue hasta el 5 de diciembre cuando el Dei Gratia, otro barco que pasaba por la misma zona, encontró al Mariceleste aparentemente abandonado. El capitán decidió abordar y encontró que la parte inferior del barco estaba llena de agua, pero fuera de eso, todo se encontraba donde debería de estar. En el barco encontró ropa y objetos de los pasajeros, que todavía estaban como ellos los habían dejado. También había comida suficiente para durar varios meses. Las primeras teorías y leyendas decían que la tripulación se había estado tomando el alcohol y que realizaron un motín, aunque no se encontraron señales de violencia. Otras que tal vez fue obra de los piratas, aunque no faltaba nada, o incluso que se toparon con un monstruo marino. La teoría más popular decía que ellos probablemente habían decidido abandonar el barco por miedo a que el cargamento de alcohol provocara un incendio. Se realizó una investigación de 3 meses para intentar descubrir la verdad, pero no se descubrió nada, e incluso se llegó a sospechar que la tripulación de Dei Gratia pudo haber tenido algo que ver con lo sucedido. Los años pasaron y la leyenda del Mariceleste siguió creciendo, hasta que en 2002 la documentalista Anne McGregor comenzó a investigar por su cuenta. McGregor descubrió que el barco había tenido algunas reparaciones antes de partir, por lo que el capitán pudo haber pensado que estaban en peligro y tomó la decisión de tomar el bote salvavidas e intentar llegar a tierra antes de tener un accidente en una zona que no conocía bien. La teoría se ajusta más con las pruebas y la falta del bote salvavidas, pero no explica qué pasó con las 10 personas que iban a bordo del barco, qué pasó con ellas o por qué nunca llegaron a tierra. Número 2. En 1937, Amelia Earhart, una de las aviadoras más famosas del mundo, aparentemente desapareció sin dejar rastro durante un intento de circunnavegar el mundo. Aunque las búsquedas comenzaron solo una hora después del último mensaje grabado de Earhart, nunca se encontró nada y su destino sigue siendo uno de los mayores misterios históricos de todos los tiempos. Era el mes de julio de 1937 cuando Amelia Earhart y su compañero Fred Noonan se encontraban volando hacia la isla de Howland en el Pacífico, a unos 3.100 kilómetros de Honolulu, Hawái. A las espaldas llevaban más de 30.000 kilómetros de viaje alrededor del mundo y jamás pudieron saber lo que les ocurriría. De hecho, nadie lo sabe. Es un misterio. Earhart y Noonan nunca llegaron a Howland. En algún momento del vuelo, el avión Lockheed modelo 10C Electra se volvió pesado y el combustible comenzó a escasear. Tanto la piloto como Noonan perdieron de vista la isla en la que aterrizarían, y hasta aquí la historia. No se sabe nada más. Se ha hecho todo lo posible desde aquel 2 de julio de 1937 para localizar los restos del avión y los cuerpos de los tripulantes. El
presidente estadounidense entonces Franklin D. Roosevelt ordenó de inmediato una búsqueda por mar y aire cerca de la zona en la que desaparecieron los pilotos. La operación costó $4 millones y volvió sin nada, pero en 1940 restos de huesos fueron localizados en la isla Garner, parte de las islas Phoenix Kiribati, en el Océano Pacífico Occidental. Con él se encontraban una fogata, un sextante de navegación y restos de zapatos. Más tarde se consideró que el cuerpo era el de una mujer blanca de ascendencia del norte de Europa, más o menos de la altura de Earhart. En ese entonces el Dr. Howells, director de la Escuela Médica Central de Fiji, estudió los huesos y afirmó que pertenecían a un cuerpo masculino, pero en 2018 el caso volvió a abrirse. Se publicó un estudio científico que volvió a examinar los restos óseos encontrados en 1940 y aseguró que supuestamente pertenecían a Earhart. Las expediciones realizadas desde 2001 encontraron otras evidencias que indican la presencia de una mujer estadounidense viva en la década de 1930. Es posible que Earhart viviera como un náufrago después de un aterrizaje de emergencia. En todo caso, se desconoce cuál es la versión correcta y por lo tanto todavía no se conoce si Earhart sigue perdida o ya ha sido encontrada. Amelia, que se propuso dar la vuelta al mundo en 2 ocasiones, en la primera fracasó al empezar. Estuvo a punto de lograr su objetivo tras haber pasado por América, África y Asia. Esta es una de las desapariciones más importantes sin resolver de la historia. Número 3. El misterioso puente de los perros suicidas. En el puente Overton, cerca de la ciudad escocesa de Dumbarton, un letrero advierte a los dueños de perros de que deben sujetar a sus mascotas con una correa. El aviso no pretende evitar que los animales se peleen con otros o muerdan a la primera persona con la que se crucen. Lo que quiere impedir es mucho más serio. Es un mensaje para que los perros no se suiciden. Los canes comenzaron a saltar en la década de 1950. Los vecinos salían a pasear con sus mascotas y por algún motivo muchas de ellas se mostraban intranquilas a cruzar el puente y saltaban por encima de la losa, un muro de granito que sirve de frontera entre camino y un vacío de 15 metros de altura. Desde entonces unos 300 perros han dado ese fatal paso, aunque hay quien habla de 600. Para medio centenar fue su último salto. Incluso algunos de los que sobrevivían volvieron a repetir el intento, como si una fuerza misteriosa lo llamara desde algún territorio desconocido. Todas las caídas se produjeron en el mismo lugar, en los 2 últimos tramos del lado derecho del puente, y casi todas en días claros y soleados. Además, los perros pertenecían a razas de nariz larga como labradores, colis y perdigueros. Una de las víctimas se llamaba Bonnie. Algo se apoderó de ella en cuanto nos acercamos al puente. Primero se quedó perpleja, pero después una energía extraña la poseyó, corrió y saltó por encima de la losa, explicó su dueña. Nadie sabía lo que ocurría ahí, pero en Dumbarton pronto comenzaban a especular ese tipo de historias que tanto le gustan a las personas. Según las versiones más atrevidas, el puente, que fue construido en 1895 sobre un arroyo, hace honor a su nombre. En la mitología celta, Overton es conocido como un lugar angosto, una zona en la que se abre un portal espiritual que conecta las puertas del cielo con las del infierno. Por cuestiones de sensibilidad, ese umbral sería percibido por los perros, que sienten el impulso de atravesarlo. El misterio se mantenía mientras los perros seguían lanzándose al vacío. Nadie era capaz de dar con una explicación convincente, hasta que en 2010 apareció en escena el psicólogo canino David Sands, quien cruzó el puente con un perro de avanzada edad que había sobrevivido a una caída para observar su reacción. El animal lo atravesó sin ningún problema, pero al llegar al tramo final se tensó repentinamente. Algo había captado su atención, aunque debido a sus muchos años, el perro no había tenido fuerzas para saltar. David Sands investigó el fenómeno y descartó la posibilidad de que los animales se suicidaran. Sus experimentos en el puente hallaron que los perros, sobre todo las razas de hocico alargado, se sentían atraídos por el olor de los mamíferos que se encontraban abajo. Sands propuso que la limitada perspectiva de los perros y los olores que despide el aire quizá los animaban a saltar. El fuerte olor a moho que emiten estos animales es un aroma irresistible para los perros, sobre todo para los que tienen el olfato más desarrollado. Según Sands, este olor más intenso en días claros y soleados era lo único que percibían las mascotas en el puente, ya que su vista y su oído estaban limitados por la losa del puente. Al percibir esa fragancia, los caners saltaban felices sobre el muro de granito, sin saber que al otro lado no había nada. No obstante, incluso él reconoció que el puente tenía una energía extraña. El misterio presuntamente había quedado resuelto. Ni puerta al infierno ni fuerzas paranormales. Unos simples bisones habían sido los causantes del estropicio, aunque hubo quien no quedó demasiado convencido. Algunos residentes de Dumbarton creen en su teoría, pero otros muchos se preguntan por qué no ha sucedido lo mismo en otros puentes, y por qué los perros solo se lanzan en uno de los tramos del lado derecho, por si acaso no dejan que crucen sueltos el puente. Número 4.
El asesino del Zodíaco fue un asesino en serie no identificado que acechó el norte de California, Estados Unidos, entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. Este criminal se ha relacionado con al menos 5 muertes entre estos años. El asesino del Zodíaco causó temor en la región de la Bahía de San Francisco a finales de la década de 1960. Sus ataques eran acompañados de mensajes cifrados y cartas enviadas a los medios de comunicación y a la policía, por lo que generaron una gran atención mediática. En las cartas alardeaba sobre los crímenes que cometía. Estos mensajes a veces estaban en código. En sus cartas incluía trozos de ropa ensangrentada como prueba de sus crímenes. El asesino no tenía un motivo aparente para sus crímenes. Se cree que elegía a sus víctimas al azar. Según la policía, Zodíaco cargaba solo con 7 ataques y 5 muertos: David Faraday, Betty Lou Jensen, Darlene Ferrin, Cecilia Shepard y el taxista Paul Lee Stein, asesinado a balazos y a quemarropa el 11 de octubre de 1969. En una carta presuntamente suya, confesó el asesinato de 37 víctimas, aunque las únicas confirmadas fueron 5 personas. La última víctima conocida del asesino fue el taxista de San Francisco Paul Stein. Lo mataron a tiros en su taxi en 1969. El asesino envió a un periódico un pedazo de una camisa manchada con sangre de Stein junto a una carta. Se cree que los crímenes cesaron ahí, aunque las cartas siguieron llegando hasta 1974. Nunca fue atrapado y no se sabe si sigue vivo. En ese tiempo hubo un testigo clave quien declaró haber presenciado un crimen. Dijo que el asesino del Zodíaco se tapaba la cara con una capucha negra de verdugo y anteojos oscuros, y llevaba una especie de pechera con un símbolo extraño en el medio. Las víctimas no tuvieron tiempo de defenderse ni de huir. Los apuñaló a sangre fría y se fue caminando muy tranquilo. Sin embargo, los crímenes siguieron. Muchos sospechosos y supuestas pistas. Hubo más de 2.500 personas sospechadas por los crímenes atribuidos al asesino del Zodíaco. Dennis Kaufman se presentó en varios programas de televisión diciéndose el hijastro del asesino del Zodíaco. Aseguraba que la letra de su padrastro era similar a la del asesino. Débora Pérez aseguró que cuando tenía 7 años escribió alguno de los mensajes en los que supuestamente su padre asumía la responsabilidad por los crímenes. Su media hermana dijo que sus afirmaciones eran mentira. Cuando toda esperanza de atraparlos había perdido, algunos indicios apuntaron al que sería el principal sospechoso y para algunos agüesos el culpable, Arthur Leigh Allen. Fue denunciado por un amigo y detenido dijo que los cuchillos ensangrentados que tenía en su auto los había usado para matar pollos. En su casa tenía armas y explosivos. Sin embargo, todas las posibles pruebas, ADN, rasgos de la escritura, huellas dactilares, fueron consideradas circunstanciales. A pesar de los muchos esfuerzos de investigadores a lo largo de los años, el caso se mantuvo sin resolver y se convirtió en un icono de la criminología estadounidense. A lo largo de los años surgieron varios presuntos culpables. Finalmente, en octubre del 2021, un grupo de 40 detectives, periodistas y oficiales de inteligencia militar que se hacen llamar como case breakers, resolvedores de casos, aseguraron haber hallado la identidad de Zodíaco. Este grupo, compuesto por detectives, analistas de datos y expertos en criptografía, ha utilizado métodos avanzados de análisis e investigación para resolver el misterio que rodeaba al asesino. Aún hoy, algunos investigadores creen que Zodíaco fueron al menos 2 asesinos, no uno. Los investigadores señalaron que el asesino serial atroz y escurridizo fue un hombre llamado Gary Francis Post, que nunca fue detenido y murió en 2018. Gary Francis sería el autor de un crimen en Riverdale en 1966, 2 años antes de que empezaran a relacionar las muertes de San Francisco con el Zodíaco. Unas cicatrices en la frente de Post que coinciden con las dibujadas en el retrato del Zodíaco fue la primera señal de que habían hallado finalmente al criminal. The Case Breakers buscaban descifrar las cartas enviadas por el Zodíaco a los medios y aseguraban encontrar coincidencias con Post. Según el equipo, existe un anagrama que se le quitaron las letras del nombre completo de Post para revelar un mensaje alternativo. También, según el FBI, confirmó que el ADN parcial obtenido de Gary Francis Post coincide con el perfil genético encontrado en varias escenas del crimen relacionadas con el asesino. Aunque no se cuenta con un ADN completo, los expertos forenses han realizado un riguroso análisis comparativo que ha establecido una conexión concluyente entre Post y al menos 5 de las víctimas. La revelación de esta identidad ha causado un gran impacto en la comunidad y ha avivado el interés en el caso del asesino del Zodíaco. A pesar de este avance significativo en la investigación, todavía hay preguntas sin respuesta. El motivo detrás de los crímenes del asesino del Zodíaco y la total extensión de su reinado de terror sigue siendo enigmas que podrían finalmente resolverse con la identificación de Post. Expertos y autoridades continúan trabajando en la recolección y el análisis de pruebas para esclarecer completamente este oscuro capítulo de la historia criminal estadounidense. Hasta aquí llegamos con algunos de los misterios más grandes sin resolver de la historia de la humanidad. Si te gustó el video, dale like y comparte, que este es el primer video de esta sección de misterios, así que no te los puedes perder. Aquí te estoy dejando mis redes sociales para que me sigas, y recuerda que un gran misterio puede estar más cerca de lo que te imaginas.